Solo un momento, solo quiero hablarte algo que el Señor me ha estado hablando día tras día durante estas 2 semanas. Y el día viernes todavía era más intenso, el día de ayer era intenso. Segundo libro de Crónicas, capítulo 5. Segundo libro de Crónicas, capítulo 5, a partir del verso 12. Wow, ¿puedes sentir la presencia del Señor? ¿Puedes saber que Él está aquí? Amado hermano, y estos son solo unos minutos, porque ahorita no sé cómo Él los quiera terminar y cómo tú lo quieras terminar, porque Él puede disponer cómo terminarlo. Pero si tú no dispones tu corazón para vivirlo, pues entonces nos quedaremos sin una experiencia que Él quería mostrarnos o quería darnos. Versículo 12, segundo libro de Crónicas, capítulo 5. Y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Verso 13. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Ayúdame a leer esto. Y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Mira lo siguiente. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa, de Dios. Fue algo que el Señor estableció. En el Antiguo Testamento estableció un arca, hizo que se hiciera un arca, que se formara un arca que representaba su misma presencia. Mandó a hacer el diseño tan específico y hacía referencia de que ahí estaba Él, y de que ahí estaba su presencia, y de que ahí moraba su presencia. Era algo interesante que esa arca, y en esa arca pudiera estar la presencia del Señor. Y en el Antiguo Testamento esto era lo que representaba, que la presencia de Dios estaba allí. Se manda a establecer un tabernáculo, pero aún dentro de las especificaciones que el Señor da, que se tenía que hacer dentro del tabernáculo, era poder poner un velo para poder dividir el lugar santo del lugar santísimo. Después, más adelante, da una instrucción más el Señor y le dice a Aarón como sacerdote de que él junto con los demás, con ese velo, pudieran cubrir el arca. Si sabes parte de la historia, hubo un momento donde esa arca fue robada. La presencia había sido quitada y no comenzó a ir muy bien para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios. Hasta que llega un momento donde pueden recuperar esa arca. Pueden recuperarla. Se planea, el traslado una vez más. David en medio de esta historia. Se planea el regreso de esta arca. Pero llega un momento donde dijeron: ¿y dónde la ponemos? ¿Dónde la dejamos? Porque la tenían que llevar de traslado. Y entonces, segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 11 y versículo 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 11, versículo 12. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, Geteo, 3 meses.
Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Y el versículo 12, por favor. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios. En ese traslado, en ese transcurso del tiempo, el arca se pone en casa de Obed-edom. Y en tan solo 3 meses, por causa de esa arca en casa de Obed-edom, todo lo que él tenía comenzó a ser bendecido. Todo comenzó a ser bendecido. Ay, ay, ay. Antiguo Testamento. Había un lugar específico para la presencia de Dios. Había un lugar específico para ministrar la presencia de Dios. Había un lugar establecido para poder ministrarse esa presencia. Ese lugar ahí estaba. Había comenzado como un arca. Cuando el tabernáculo es establecido, está un lugar santo y está un lugar santísimo. Había un velo que dividía esas dos partes. Solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Nadie más podía entrar a ese lugar. Y en una fecha establecida era que el sumo sacerdote podía llegar y entrar allí. Este sumo sacerdote, en esas vestiduras especiales, traía algunas cuestiones acá abajo en su vestimenta, y eran unas campanitas. Cuando todos los demás sabían que el sumo sacerdote iba a entrar al lugar santísimo, se le preparaba. Y aún se le preparaba con esto. Había un lazo que se le amarraba al tobillo al sumo sacerdote. Al principio yo no entendía mucho esta cuestión. Yo decía, ¿por qué le amarran? ¿Para qué ponen algo al tobillo? Porque no cualquier persona podía entrar al lugar santísimo. Y tenía que estar listo, preparado, consagrado, santificado para poder entrar. Mientras el sumo sacerdote estaba en ese lugar santísimo y él se movía, las campanitas estaban sonando. Esto era una indicación para los que estaban afuera: está vivo. Era una indicación, era una señal: sigue vivo. Pero si no se llegaba a escuchar las campanitas, entonces para eso estaba ese lazo al tobillo. Nadie podía entrar, entonces lo tenían que jalar hacia afuera. Y quiero hablarte un poquito de mi corazón y lo que el Señor ha estado hablando, y sé que es para la casa. El Señor hablaba a mi corazón y mencionaba: en el Antiguo Testamento establecí un lugar. Y ahorita te voy a hablar del Nuevo Testamento. Y si mientras puedes ir buscando Mateo capítulo 27. Si puedes ir buscando Mateo capítulo 27. ¡Ay, santo! A partir del verso 50. Había un templo establecido allí. Señor Jesús en la cruz del Calvario, viviendo los momentos agonizantes, viviendo esos tiempos difíciles y teniendo una visión que desde el principio había sido establecida cuando el Padre mostró cuál era el plan y cuál era la estrategia. Y Jesús simplemente estaba ejecutando el plan. Jesús estaba ejecutando este plan. Sé que era parte de la salvación, pero te quiero hablar de la presencia. El versículo 50 dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Versículo siguiente. Y he aquí, ayúdame a leer el versículo 51, 1, 2, 3. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Me pones el último versículo?
Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Me pones otra vez el 51. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Este lugar, amado hermano, desde que llegamos aquí, y como lo he comentado tal vez año tras año, cuando llegamos a este lugar, lo que aprendimos y lo que el Señor nos enseñó fue a atraer su presencia hacia el lugar. Atraer su presencia al lugar. Por eso quienes se han ido añadiendo después de estos 7 u 8 años, que se añadieron hace 5, hace 6, hace 4, hace 3, hace 2, hace 1 año, hace algunos meses, quienes se añadieron y pudieron comenzar a experimentar lo que hay en la casa, fue cultura que el Señor comenzó a enseñar desde el principio. A traer su presencia en adoración, en llanto, en derramar completamente el corazón delante de Él. Yo te quiero pedir algo, amado hermano, haz tu esfuerzo si te estás durmiendo. Y fue como el Señor nos vino trayendo en el tiempo, y en el tiempo, y en el tiempo. Por eso algunos, cuando se fueron añadiendo algunos días miércoles de oración, y algunos veían que estaban algunos hincados, algunos postrados aquí, y los que llegaban por primera vez a un tiempo de oración en día miércoles se arrodillaban. Algunos se levantaban a los 5 minutos pensando que ya se había terminado el tiempo, y cuando veían que todavía los demás seguían hincados y seguían postrados, se volvían a hincar. Otros 5 minutos, pensando que en esos otros 5 minutos el tiempo se había terminado, se volvían a parar, pensando que el tiempo había terminado. Cuando comenzaban a observar que todos los demás seguían de rodillas, que todos los demás seguían postrados, porque comenzamos a entender la cultura del reino, que es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Días miércoles postrados aquí, días miércoles hincados aquí, días miércoles derramando lágrimas aquí. Y muchos otros nos visitaban de otras iglesias porque querían venir al día miércoles. ¿Y por dónde te sentaste, hermana Nelly? Esposa del pastor Carlos, ¿está por aquí o tuvo que salir? Tuvo que salir, pero levántate, hermano Carlos, otra vez. Pero recuerdo un día miércoles que estábamos orando por ustedes ahí en la oficinita de allá afuera, y estaba la presencia de Dios acá. Y yo recuerdo que les dije a los hermanos, pero vámonos ya, vámonos ya adentro, vámonos ya adentro. Y ahí donde ustedes ven el filito de esa puerta de cristal donde muchos han chocado, y recuerdo el testimonio de la hermana Nelly. Dijo: cuando crucé esa línea, mis pies se debilitaron de tanta presencia de Dios aquí. Yo esto, amado, yo no lo estoy diciendo para vanagloria de uno. Esto es para exaltar al Señor, porque se trata de su presencia. Gracias, Carlos. Se trata de su presencia, un lugar establecido del Señor. Y eso es algo que nos ha enseñado a través de los años. Cuando tú y yo atraemos su presencia a un lugar, todo lo que le pueda rodear será bendecido, como la casa de Obed-edom. Cuando hay presencia de Dios, todo es bendecido, todo es tocado por el cielo, todo es tocado por ese reino de Dios. Y todo es bendecido cuando la presencia del Rey está allí. Nuevo Testamento, que es algo que el Señor está enseñando a la casa también. Lugar establecido, un lugar establecido donde la presencia tiene que morar, no donde la presencia nos visita, es donde la presencia mora. Espero que puedas entender la diferencia.
Es donde la presencia mora. Por eso cuando tú llegas, tú puedes sentir que la presencia de papá está allí. Porque ahí mora. Nuevo Testamento. El velo se rasgó. Ahora se tenía libre entrada al lugar santísimo. Cualquiera podría entrar y llegar a la presencia de Dios. El lugar establecido donde está su presencia. Pero algo que el Señor nos ha estado enseñando como iglesia: donde quiera que tú estés, donde quiera que tú vayas, la presencia del Señor irá contigo. Hay un velo que se rasgó. Por eso, dos cosas mezcladas. Desde el Antiguo Testamento, Dios hablando: dile a Aarón que tome ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y con ese velo envolviera el arca. Ay, ya te represento. Porque eran esas dos partes que ahora usted y yo vivimos. Un velo que se rasga, pero un velo que envuelve el arca, representando la presencia del lugar establecido y la presencia que puede estar en todo lugar. Por muchos años siendo hijo de pastor, por muchos años estando solo siendo hijo de pastor, anhelaba como mis papás no están aquí. Porque si mis papás estuvieran aquí, la presencia de Dios estuviera aquí. Si mis papás estuvieran aquí, ellos sabrían qué hacer. Si mis papás estuvieran aquí, se movería el Espíritu de Dios. Si mis papás estuvieran aquí, ellos operarían en milagros, en señales y prodigios. Mentalidad de que la presencia simplemente se había quedado en un lugar establecido, en personas establecidas. Hasta que empiezas a entender que si buscas presencia de Dios, la presencia del Señor está contigo donde quiera que vayas. A donde quiera que tú vayas. A donde quiera que tú vayas. Amado hermano, y es cultura que el Señor nos está haciendo aprender. Y yo me gozo cuando te escucho contarme testimonios. Después de esos diciembres, después de esos julios, después de esos abriles, que tú vas a casa y que te atreves a creer que la presencia de Dios va contigo. Y no importa si son unos 15 años. Y comienzas a ministrar y la presencia de papá comienza a caer. 15 años y el Espíritu de Dios comienza a manifestarse ahí. No importa si son unos 15 años, el Espíritu de Dios comienza a envolver a toda la familia. Me alegra escuchar esos testimonios. Me veían tan joven que no querían, los pastores no querían que yo orara ahí en el templo. Así que comencé a ir casa por casa, a orar casa por casa y preguntar si habían algunos enfermos. Cuando comencé a orar, el Espíritu de Dios comenzó a descender y el que estaba enfermo comenzó a ser sanado. Tú comenzaste a creer: la presencia de Dios está conmigo, el Espíritu de Dios está conmigo. El velo comenzó a abrazar el arca. Pastor, me atreví en el nombre de Jesús y reuní a mi gente, reuní a mi familia, y ahí en esa casita comenzamos a orar y el lugar comenzó a temblar porque el Espíritu de Dios comenzó a descender, comenzó a llenar, y algunos cercanos comenzaron a escuchar y se comenzaron a añadir a ese grupo y comenzaron a ser tocados por la presencia del Rey de Reyes y del Señor de Señores. El velo cubriendo el arca.
nos invitaron. ¿A dónde nos invitaron? Una iglesia bautista. ¿Qué? Porque nos pidieron: háblenos de ese Espíritu de Dios. Háblenos de ese Espíritu Santo que a nosotros como bautistas nos dijeron que había dejado de existir. Nos dijeron que el día de hoy el Espíritu de Dios no se mueve. Háblenos de ese Espíritu Santo, por favor. Bautistas, en serio, pastor, comenzamos a hablar del Espíritu de Dios. Comenzamos a orar. Y esos que se llamaban bautistas ahora estaban siendo bautizados por el Espíritu de Dios. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Porque hay presencia establecida en el lugar, pero hay presencia de Dios que te acompaña a donde quiera que tú vas. Hay presencia de papá, hay presencia del Espíritu de Dios que va contigo. Y ahí donde te pares, ahí Él obra. Ahí donde te pares, ahí Él desciende. Amada iglesia, entiende cómo el Señor nos ha encaminado y nos ha llevado en un proceso de crecimiento. Necesitan aprender primero a establecer presencia. A establecer presencia. A traer presencia. Aprender que donde quiera que vayan, ahí voy a estar yo. Donde quiera que vayan, mi hijo va a estar allí. Donde quiera que vayan, mi Santo Espíritu se moverá allí. Sorprendido de ser testigo. Sorprendido de ser testigo. De ver que muchos de ustedes lo han aprendido. Y no necesitaron que el pastor, la pastora, los colaboradores estuvieran allí. Simplemente dispusiste tu corazón. Viste la necesidad y comenzaste a pedirle a papá. Papá escuchó tu clamor y ahí comenzó a moverse. Y ahí comenzó a moverse. Sé que el Padre sigue esperando y sigue anhelando que muchos más lo puedan entender. Porque creo, amado hermano, escúchame bien, creo firmemente que la Huasteca Potosina temblará por el poder del Espíritu de Dios. Creo firmemente que Veracruz temblará por el poder del Espíritu de Dios. Creo firmemente que Hidalgo temblará por el poder del Espíritu de Dios. Creo firmemente que donde quiera que tú vengas, de donde quiera que tú seas, ese lugar va a temblar. Ese lugar va a temblar. El velo cubriendo el arca va a temblar por el poder del Espíritu del Señor. Pero necesitas aprender que es a través de ti y que Él se va a mover a través de ti. Ay, ay, ay. Recuerdo ese otro testimonio. Pastor, la persona tenía un tumor aquí. Había un evangelista ahí. Y comenzamos a orar, pero no pude parar de hablar en lengua. Y el evangelista hasta pensó que estaba endemoniado yo. El testimonio. Pero no sucedía nada. Entonces se nos dio la oportunidad de volver a orar. Y cuando comenzamos a orar, y comenzamos y seguimos orando en lenguas, y después comenzamos a declarar que ese tumor desaparecía ante nuestros ojos. El tumor comenzó a desvanecerse, a desvanecerse, a desvanecerse. Y aquel que había dicho están endemoniados comenzó a decir: esta es la obra de Dios. Esto simplemente es la obra del Señor. Esto simplemente es la obra del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Tú te has atrevido a hacer una oración de sanidad por teléfono. Porque el Señor nos está llevando en un proceso de crecimiento.
Hay presencia en la casa. Pero ahora tienes que creer que la presencia es a través de ti. Y es en ti. Y es sobre ti. Vete poniendo sobre tus pies en esta hora. Santo. Cierra tus ojos. Hay algunos que han estado avanzando impresionantemente en el Espíritu. Hay algunos que han estado avanzando en este camino tan aceleradamente. Cierra tus ojos si te es posible. Pero estoy seguro que algunos de ustedes está comenzando a ver en el Espíritu en este momento. Dile a Aarón que tome ese velo y cubra el arca. Yo le voy a decir lo que estoy viendo. Una de las cosas que veo es que el velo está cubriendo este lugar. Este es el arca, el auditorio es el arca. Pero puedo ver un velo que está cubriendo ahora totalmente el arca. Y no tan solo lo veo, sino que puedo sentirlo. Cuando comienzas a sentir, amado hermano, algo sobrenatural comienza a suceder en tu cuerpo físico, natural. Es la presencia de Dios, es la presencia del Espíritu de Dios que comenzó a descender y comenzó a moverse sobre ti. Levanta tus manos ahora. Quien quiera moverse en esto, el velo está aquí. Quien quiera moverse en el mover del Espíritu de Dios, el velo está aquí, Él está aquí. Él está aquí. Yo vuelvo a preguntar lo que he preguntado por tiempo atrás, hasta el día de hoy. ¿Quiénes se atreven a vivirlo? ¿Y quiénes quieren seguir igual? Porque aún viendo, aún escuchando y aún experimentando, hay muchos que no querrán dar el siguiente paso. Pero hay muchos que desde hace unos minutos atrás puedo ver el acelerar del Espíritu de Dios sobre ti. Puedo ver cómo el Espíritu de Dios comenzó a descender sobre ti. Y algunos comenzaron a decir: ese soy yo, esa soy yo. Algunos desde hace unos minutos atrás comenzaron a sentir: ese soy yo, esa soy yo, ese soy yo, el que el Señor está llamando, ese soy yo, la que está llamando, esa soy yo. Amado, si necesitas comenzar a decir algo, ese es el momento. Si necesitas comenzar a pedir algo, este es el momento. Si necesitas comenzar a decirle al Señor: aquí estoy, dile: aquí estoy.